tiene lugar, tiene identidad, tiene respeto y es de defenderse. Unisexo Divergente. Aquí asesoramos, orientamos, hablamos, escuchamos, aprendemos y luchamos por los derechos humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo Divergente. Iniciamos. Now, I haven't sung this song, God, I don't know. It's a duet, you see, 1976. So, all the way from England, Miss Kiki D. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa Unisexo Divergente. A nombre de Rosa Feijo voy a estar conduciendo, mi nombre es Edgar Pérez. Rosita no pudo presentarse en el programa debido a cuestiones de salud. Un abrazo, Rosa, hasta tu casa, esperamos te recuperes pronto. Bien, en el tema de hoy vamos a estar abordando religión y diversidad sexual. Tenemos como invitados a Isaí López Paulino, líder laico de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, licenciado en Pedagogía, pasante del Instituto de Liderazgo Pastoral Iberoamericano ICM, doctor de Rob Larlen Garner, miembro de Estudiantes por la Libertad, donde se busca gente libre, y organizaciones liberales que luchan y buscan la libertad individual, junto con otras organizaciones con las que trabaja para el apoyo del reconocimiento jurídico y modificaciones y actualización de los códigos civiles. También tenemos como invitado a... Permítanme un momento. Bien, también tenemos como invitado a Luis Palmeros, quien es pasante en psicopedagogía, lleva 3 años de locutor en Radio Teocelo, es conferencista en temas de motivación y desarrollo personal, tiene 10 años de trabajo en telecomunicaciones, 5 años de experiencia en educación comunitaria y es encargado de la parte litúrgica y del comité directivo de la comunidad judía Beit Shalom. Y bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como Radio UPAP o nos pueden escuchar en www.upap.edu.mx. Y bueno, bienvenidos, comenzamos. Bueno, Rosy, muy buenos días. Soy Carlos Santamaría. Nuevamente te agradezco la oportunidad de participar en tu programa de radio. Y hoy un programa especial porque el tema fundamental es la postura de la religión católica con respecto a la diversidad sexual. Quiero decirle a tu auditorio que soy papá de 2 hijos homosexuales, que hoy cada uno vive con su pareja homosexual, que atravesé por el proceso de la negación, finalmente de la aceptación, pero de dientes para afuera. Es decir, yo les dije que respetaba su decisión, pero que tuvieran cuidado de no tener problemas con el SIDA. En ese momento me di cuenta que lo que yo estaba expresando era un fundamental sentimiento de amor hacia ellos, de perderlos por esta posibilidad de su orientación sexual. Hoy puedo decirle a tu auditorio que después de casi 10 años en que mis 2 hijos pues ya están más que definidos en su orientación,
hoy sí les puedo decir que los respeto de dientes para adentro. Es decir, acepto y respeto su orientación en todos los alcances que su decisión tiene. Esto me lleva a decir que he estado revisando con bastante ahínco las posturas de las diferentes religiones con respecto a la diversidad sexual. Me he encontrado que en las diferentes religiones hay posturas radicales de rechazo total y absoluto a la diversidad sexual, castigos severos, falta de respeto total y absoluto de los principios básicos de los derechos humanos. Pero concretándome a la Iglesia Católica, tengo diferentes hallazgos. Desde la postura del Papa Francisco, en donde se ha manifestado con una apertura acerca de la diversidad sexual. Es decir, habla del respeto hacia esa elección o decisión de las personas con diversidad sexual. Pero también he encontrado la otra cara de la moneda. Sacerdotes católicos que prohíben, que castigan y consideran un supremo pecado la diversidad sexual, principalmente aquella que tiene que ver con la relación de personas del mismo sexo, basando su posición en que Dios le dio al hombre a una mujer para que procreara seres humanos. Y desde ahí fincó la separación o la decisión de que a través de la relación coital tenía que ser establecida entre un macho y una hembra. Esto les da la pauta a estos sacerdotes radicales de que no puede ser aceptada una relación de personas del mismo sexo. Pero también me he encontrado otro hallazgo de una iglesia católica en Suiza, en donde están casando a personas del mismo sexo. Entonces, ante esta diversidad de posturas, quiero expresar la mía. La mía es que la religión católica, así como las distintas religiones, deberán de entrar en conciencia profunda acerca de la necesidad primaria que hoy tenemos los más de 7,000 millones de personas que habitamos este planeta, que es esa necesidad de respetarnos los unos con los otros. El porqué de las guerras es justamente por una falta de respeto, por una falta de aceptación de lo que el otro piensa y de lo que yo pienso, de lo que el otro siente y de lo que yo siento. Entonces, yo considero que la Iglesia Católica deberá de abrir, pero de abrir totalmente su postura a la aceptación de que se pueda valer la relación de matrimonios del mismo sexo dentro de la Iglesia Católica. Porque nada más quiero comentar que sí es aceptado la relación heterosexual y el matrimonio heterosexual, ¿por qué no aceptar la relación entre personas del mismo sexo? Porque en el momento de excluirlos, de discriminarlos, de rechazarlos, estamos también siendo incongruentes con uno de los principios básicos de la religión católica, que habla acerca del amor entre los unos y los otros. Esa es mi postura. Muchas gracias.
Bueno, pues regresamos aquí a Unisexo Divergente para tratar el tema de religión y diversidad sexual. Más que nada es para platicar la postura de las distintas religiones respecto a la diversidad sexual. Y para iniciar quisiera yo hacer énfasis en un versículo de la Biblia que dice en el Levítico que no se eche varón con varón. Digo, Luis Palmeros, en tu caso es la Torá de la religión judía. Aquí manejamos una Biblia judío-cristiana, se podría decir. Y bueno, el tema de la homosexualidad por parte de la religión ha sido un tema muy político porque la religión que hoy en día prevalece más, les digo, la religión católica. De hecho, de ahí nace parte este movimiento pro vida, pro familia y demás. Quisiera yo saber, Luis Palmeros, ¿cuál es la postura de la religión, bueno, de los judíos respecto a la diversidad sexual? Muy buen día a todos, y quiero agradecer antes a Rosa Feijo la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. En el judaísmo hay muchas opiniones. El judaísmo principal nos dividimos en 3 ramas, que es la ortodoxa, la reconstruccionista, reformista y la conservadora. La postura es, si nos vamos a la parte ortodoxa, es muy clara, está prohibido. Lo que acabas de citar de Levítico, lo comentábamos también fuera del aire, es un mandato ético y biológico que se le da a la humanidad. Nosotros desde el inicio se nos da la orden de crece y multiplícate. Esta ley se da en torno a que el pueblo de Israel estaba naciendo apenas, era un pueblo pequeño, se los comentaba, y había esta necesidad de procrearse. Curiosamente, pues se empezaron a dar estos actos homosexuales y eso frenó que el pueblo de Israel creciera. Es por eso que se da esta ley. Se prohíbe que hombre con hombre se acueste, pero no desde un punto de vista pecaminoso, sino por una necesidad de reproducción que se había en ese momento. Si lo vemos así, se estaba obligando, aunque tuvieras otra tendencia, que te acostaras con una mujer para que hubiera una procreación dentro del pueblo. Nosotros como judíos lo que siempre vamos a buscar es una plenitud de vida. Te comentaba antes de esto que lo más importante para el judaísmo es la vida, y preservarla para nosotros es lo más sagrado que tenemos, mucho más procrear. Es por eso que en el Levítico se da esta postura de que no se acueste un hombre con una mujer, un hombre con un hombre como mujer, porque pues no va a haber forma de procrear. El judaísmo no, voy a utilizarlo entre comillas, condena la homosexualidad. Al fin de cuentas somos seres humanos. En ninguna parte de la Torá condena la homosexualidad. Sí señala el acto sexual, eso sí es muy señalado, pero por el tema de la procreación. Okay. Entonces no lo vemos como pecado. Como pecado. Sí, de hecho algunos sacerdotes de Argentina en esto del movimiento sobre la diversidad sexual y la aprobación del matrimonio igualitario decían que la Biblia en sí no condena lo que es la homosexualidad. Algunas cartas apostólicas y demás que en el caso de la Iglesia Católica creo que cada cierto tiempo hacen reuniones. Digo esto porque bueno, yo practiqué mucho tiempo la religión católica. Hacen reuniones aparecidas, sacan sus doctrinas, el catecismo de la Iglesia Católica y demás, y es donde empiezan a condenar la homosexualidad, empiezan a decir que eso es pecado, pero la Biblia en sí no nos habla de una homosexualidad como tal. Es al punto que quiero llegar, ¿no? La Biblia condena el acto sexual de hombre con hombre, porque en esos tiempos grecorromanos estaba mal visto. ¿Por qué? Porque no era con fines reproductivos. ¿Por qué? Porque la intención, como tú dices, era que el pueblo creciera, que crecieran las tropas y demás, y bueno, esto no nos llevaba a ningún fin respecto a la unión de hombre y mujer, hablando sexualmente, hablando analmente, ¿no? en un punto sexual. Isaí, ¿cuál es la postura de la Iglesia Metropolitana respecto a la diversidad sexual? Pues buenos días y gracias a Rosa por permitir este espacio y a nuestros compañeros que están aquí presentes. Para empezar quiero iniciar con lo que es pecado, porque se menciona y se dice que es pecado esto, que es pecado lo otro, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la Biblia, la palabra pecado tiene que ver, ya traduciéndola y entendiéndola en nuestro contexto y en nuestro idioma,
hacía referencia a cuando un arquero lanzaba una flecha y no daba en el blanco, es decir, errar en el blanco. Eso es lo que significa pecado. La palabra pecado en la Biblia no tiene que ver con que o no conlleva una condena de muerte eterna como muchas doctrinas cristianas lo sustentan, de que si cometes algo, digamos, impuro, inmoral, te vas a pasar una eternidad en el infierno, ¿no? Para empezar, en la Biblia la palabra pecado es errar en el blanco. Y concuerdo con lo que nos dice nuestro compañero Luis. Nosotros también creemos y entendemos y nos vamos que para entender los escritos y los 7 versículos que se utilizan tanto de la Torá del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para condenar la homosexualidad, son versículos y textos sacados de contexto precisamente para hacer el pretexto por textos que no entendieron en sí. La postura de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana desde su fundación en 1968 fue una iglesia que predicara un evangelio tal cual. Y nos decimos que somos una iglesia incluyente, pero el evangelio de Jesús es incluyente por su propia naturaleza. Desde esos momentos que Troy Perry, el fundador, un pastor pentecostés ordenado con licencia en Estados Unidos, se da cuenta o descubre su orientación sexual y ve que se contradice con lo que le habían enseñado toda su vida y por lo cual obtiene una licencia para celebrar, entra en un estado de quererse suicidar, ¿no? Y ahí es cuando se va a estudiar rigurosamente y se da cuenta que todos esos palabras y conceptos que le habían dicho de que era pecado, lo que él era, lo que él es, no es así a la luz de la Biblia. Que 1 Corintios 6:9, cuando dice que Dios condena o en el reino de los cielos no entrarán los homosexuales, en realidad cuando se hace un ejercicio de traducción o muy, no tan riguroso sino muy sincero, se da cuenta que lo que se está condenando son actos, sí, condenando el acto coital, pero de forma violenta, es decir, se condena la violación. La violación, un producto, ¿sí?, de una violación. Entonces, ese es uno de los puntos de ICM, es que para entender la Biblia tenemos que regresar a los contextos, porque si no nos vamos a perder en nuestra trayectoria. Y entonces sacamos de contexto, nos vamos a poner en los pretextos y empezamos a matar a la gente. Ok, sí, bueno, creo que eso es importante. No sé si haya una interpretación como tal de la Biblia, una interpretación de los libros bíblicos. Digo, bueno, la Biblia fue inspirada por Dios, al final de cuentas escrita por hombres. ¿Cuál sería la interpretación de algunos versículos? Porque digo, algunos religiosos o estas sectas o religiones conservadoras utilizan frases de la Biblia, utilizan partes del Antiguo Testamento, algunas otras partes del Nuevo Testamento para decir es que Dios condena y es que Dios creó hombre y mujer y solo varón y mujer serás, y etcétera, etcétera. No utilizan a la Biblia como un escudo o como más bien como un arma para atacar a la comunidad LGBT y para traducir su odio, ¿no? Entonces, yo no sé si haya alguna interpretación o cada iglesia lo interpreta a su modo. Digo esto porque, bueno, la Iglesia Católica habla que la homosexualidad se condena, ¿no? Y esto está en el Antiguo Testamento, según entiendo yo. Pero también el Antiguo Testamento nos habla de que no utilizarás ídolos, imágenes y demás. Y bueno, la Iglesia Católica esto lo interpreta de una manera y dice que bueno, que ellos no tienen ídolos, que ellos son imágenes que les recuerdan a seres para venerarlos e interpretarlos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me genera confusión de que bueno, entonces vas a utilizar lo que a ti te convenga para atacar y discriminar a una comunidad que es vulnerable. Y hay que recordar que Jesús, que es la doctrina que siguen los católicos y muchas religiones judio-cristianas, vino a predicar el amor y vino a acercarse a los abandonados, a los leprosos, a las prostitutas, a los pobres, ¿no? Jesús vino a acoger a aquellos que estaban siendo desplazados. Entonces, he aquí mi duda de entonces las religiones
hablando en general, interpretan la Biblia a su conveniencia, por así decirlo, entre comillas, o hay una interpretación en sí de la Biblia? Hay que tener bien claro que la mayoría de las religiones, bien llamadas por ustedes judeocristianas, vienen del judaísmo. Tienen su base en nosotros, porque de nosotros nace toda la historia de ellos. Sin embargo, hay que entender que el judaísmo no es definido como una religión. Somos un pueblo, somos un estilo de vida, que tenemos nuestras leyes, pero buscamos la dignidad humana en todo. Seas gay, seas bisexual, puedes ser lo que tú quieras, pero conservando tu dignidad humana. En nuestras sinagogas jamás ha habido un discurso contra la comunidad gay, homofóbicos, porque no buscamos eso. Nosotros no buscamos señalar al hombre, buscamos edificar al hombre. Sí es cierto, muchas veces en la Torá, en la Tanaj, Antiguo Testamento, como le llaman ustedes, vamos a encontrar muchos versículos en donde se han usado como escudo, como bandera para atacar a la comunidad. Sin embargo, cuando te metes a estudiar realmente estos versículos desde la hermenéutica, lo pones en contexto, los momentos que estaba pasando, te das cuenta que no tiene nada que ver con una condena, mucho menos señalado como pecado. En el judaísmo, más que pecar, transgredimos una ley, simplemente. ¿Qué pasa? La transgredes, pues el judaísmo te dice qué hacer y de ahí corrígelo. Hay dos partes del Antiguo Testamento, de la Torá Tanaj, en donde se señala mucho y se usa para condenar a los gays. Una es Levítico, lo que acabas de leer, y otra es la famosa historia de Sodoma y Gomorra. Quiero usar una frase para nuestros queridos radioescuchas, una frase que dice: rompe tus dogmas y vive tu fe. Es mentira que Sodoma y Gomorra fue destruida por homosexuales. Eso es totalmente mentira. ¿Por qué fue destruido? Por idolatría y prostitución idolátrica. Y es muy claro la Torah, la Tanaj en eso. No fue destruida por actos sexuales de hombre con hombre, mujer con mujer. Simplemente que en ese pueblo había mucha prostitución, tenías una deidad, y en esa deidad tú tenías relaciones sexuales alrededor de ella. Incluso los griegos también lo llegaron a practicar con Zeus, con Afrodita. Y eso, ante la vista de Hashem, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, era malo. Mal visto. Entonces empezó a crecer como que esta maldad, había mucho robo, había mucho abuso, había mucha violación. Cae un castigo de esta ciudad, cayó en corrupción, tiene que ser destruida, pero lo que muchos no cuentan es la otra parte, que no todos murieron. Y entre esos que no murieron, también se salvaron muchos gays, ¿no? Sí, no, es importante esto, que bueno que tocas lo de Sodoma y Gomorra, porque mucha gente o muchos religiosos, o me voy a atrever a llamarlos fanáticos religiosos, porque pues hay muchos fanáticos religiosos que de pronto en estas publicaciones pro LGBT y cosas así se ponen: no es que Dios, y es que por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra y no sé qué. Pero hay todo un contexto atrás de Sodoma y Gomorra, hay toda una historia atrás. No fue precisamente porque hubiera puros gays en Sodoma y Gomorra y Dios los mandó a destruir, ¿no? Obviamente no. Eso es porque supongo que despertaron la ira de Dios por adorar, idolatrar ídolos y distintos dioses. Lo que pasó con Moisés, cuando estaban en el desierto, que construyeron el becerro de oro y empezaron a adorarlo, y Dios pues desata su ira, y Moisés les dice, ¿no? Entonces creo que es importante esto de las interpretaciones bíblicas, y recalcar que no podemos utilizar la Biblia como un código moral para la vida, para cuestiones éticas, y para atacar y defender mi odio, mi homofobia, para justificarme el hecho de atacar a la comunidad LGBT. Mencionabas algo importante, que decías que nunca en sus reuniones no ha habido discursos homofóbicos. No ha habido discursos homofóbicos. Y creo que esto es súper importante, porque al menos en la religión católica se ha prestado a esto, que los líderes religiosos hacen comentarios homofóbicos, machistas y demás, que incitan o despiertan el odio de sus feligreses, ¿no? Está el famoso comentario que hizo el obispo Hipólito Reyes en alguno de sus sermones, donde dijo que las madres solteras eran una plaga.
Y de repente dices, bueno, ¿y por qué haces este tipo de comentarios? No, también los comentarios que ha hecho sobre la diversidad sexual y que recemos por una sociedad que ya está cayendo en el pecado y en cultura de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los líderes religiosos deberían de pensar antes de dar un discurso a un público en general, porque estamos hablando que los estás escuchando un público grande. Y dentro de ese público hay personas posiblemente que son homosexuales y están en el closet, y lejos de ayudarlas, las están reprimiendo y haciéndolas que se confundan más, como fue mi caso, que mucho tiempo estuve en el closet y yo iba a las misas y a los retiros y era muy gracioso esto porque decían, es que tú pídele a Dios porque Dios te puede curar de la homosexualidad, y reza, ¿no? Y todo el mundo llorando y así de, es que Dios te va a sanar, ¿no? Digo, hay que dejar en claro que ya la Organización Mundial de la Salud y también la Organización de las Enfermedades Psiquiátricas ya sacó a la homosexualidad de su grupo de enfermedades, y por tanto la homosexualidad ni se puede prevenir ni se puede curar. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Entonces daban todo este discurso de decir, se va a curar la homosexualidad. Entonces tengo que dejar en claro, o quiero hacer una invitación a los líderes religiosos que tengan cuidado en los discursos que dan, ¿no? Dicho esto, me atrevo a mencionar a Donald Trump. Donald Trump, cuando hizo su campaña política, la mayoría de sus campañas eran discursos de odio. ¿Y qué fue lo que hizo? Desatar la supremacía blanca que ya existía en Estados Unidos, y bueno, es una onda de odio y violencia que se desata. Bien, Isaí, en la iglesia metropolitana se puede acercar gente de la comunidad LGBT y participar en ella. Me gustaría que nos lo platicáramos. Ahorita, regresando de un corte, vamos a continuar hablando de esto porque está súper interesante. Les recordamos que nos pueden escuchar en Radio UPAV en Facebook o www.upav.edu.mx. El teléfono de contacto es 2281 82 90 75, y también por la página de Facebook Grupo Jalapa LGBT. Regresamos. Unisexo Divergente. Aquí hablamos de diversidad sexual, en libertad y sin exclusión. Regresamos con más temas después de este corte. Orgullosamente UPAV. UPAV Radio, ok, perfecto. Ah, ok. UPAV Radio. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias, gracias. Pues sí, me dejé ir, o sea, dije, de aquí soy. Y el nivel académico, que creo que es lo más importante, al menos el nivel académico es muy bueno. De hecho, en naturopatía no hubo una semana que me quedara sin clases, o sea, todos los maestros muy puntual, todo el perfil académico de los maestros es impecable. Puedo hablar maravillas de cada uno de mis maestros porque sí son unas personas completamente preparadas. Pues sí, fueron pues todo a favor, o sea, son muchas cosas por las que sí recomendaría estudiar en UPAV. Yo soy orgullosamente UPAV y soy orgullosamente naturópata.
Alejandro es un loco. Bueno, Alejandro es un amante de la vida, una persona que hasta ahorita no se ha dejado de derrumbar por ninguna situación que le pase. Es alguien que ama la naturaleza. Bueno, regresamos aquí en UPAV Radio, en el programa Unisexo Divergente, recordando las páginas donde nos pueden escuchar en www.upav.edu.mx, en Facebook como UPAV Radio, y teléfono de contacto 2281 82 90 75 por si tienen alguna pregunta o duda, e igual en la página de Facebook Grupo Jalapa LGBT. Bueno, regresando y retomando el tema sobre religión y diversidad sexual, Isaí, la Iglesia Metropolitana, te comentaba yo, recibe, supongo por lo que conozco, con los brazos abiertos a la comunidad LGBT. Claro que sí, de hecho nuestra declaración de fe dice: la Iglesia de la Comunidad Metropolitana es un capítulo en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. Somos personas en una jornada, somos personas que vamos caminando en la fe, en la creencia del cuerpo de Cristo, mientras afirmamos nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, nuestros géneros y toda nuestra libertad. En las iglesias, en su mayoría, en los templos de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, en la entrada hay una frase que dice: vengan, prueben y vean. Y es una frase tomada de Lucas, cuando Jesús le invita a los que están siendo sus discípulos a sentarse a la mesa con él. Y le dice: vengan, prueben y vean. Y es lo que nosotros hacemos con todas las personas. Vengan, no es necesario que seas persona LGBT, sino que simple y sencillamente quieras construir un mundo, construir puentes para llevar a un mundo en paz. Y lo que decía nuestro compañero Luis, para vivir, para saber y vivir bien aquí en la tierra. Es uno de los objetivos de ICM, que como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, como en nuestra creencia, todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos, habitamos un mismo mundo, pues tenemos que vivir bien. Y nuestra sexualidad no tiene que ser ese muro, esa limitante en alejarme. ¿Sí? De hecho, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, desde su fundación en 1968, ha sido la pionera y la más grande en afirmar a personas al sacerdocio, a pastores, clérigos, al sacerdocio. Fue la primera, digamos, denominación cristiana en darle licencia pastoral a una persona transgénero. ¿Sí? Y esto es para el mundo latinoamericano, y es un boom, ¿no? Es un boom y es un gran avance. Sí, porque en Estados Unidos pues hay iglesias, está la Iglesia Episcopal Anglicana, está la Iglesia Metodista Unida, la Presbiteriana Unida y otras denominaciones que aceptan, pero que no han dado el permiso para que las personas LGBT puedan acceder al sacerdocio libremente y con todos los derechos. En ICM sí, en ICM tu orientación sexual es muy tuya. Uh-huh. ¿Sí? Mientras tengas la vocación, el servir a los demás, es otro punto diferente. No hay una etiquetita de que tú eres gay, vas a tener preferencia. No. O tú eres hetero, vas a tener preferencia. No, tenemos pastores heterosexuales, gays, lesbianas, transgénero, transexuales. Y todos, ahora sí que todos parte de la Iglesia Metropolitana. Sí. Qué bueno que mencionas esto. Fíjate que por parte de la Iglesia Católica, mi hermano es seminarista, está en el seminario Palafoxiano, va a ser sacerdote de la Iglesia Católica. Bueno, si termina, ¿verdad? Pues todos los años que se avientan ahí para estudiar, ojalá que sí. Ellos hacen un proceso de selección muy muy rígido, la Iglesia Católica. Los pasan por procesos psicológicos, intelectuales y demás. Es una semana con psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me llamó la atención porque justo cuando yo salgo del closet, un sacerdote del seminario Palafoxiano me contacta,
¿no? Y empieza a quererme hablar sobre esta onda de homosexualidad, y oye, Edgar, que mira esto, incluso me mandó un libro de cómo curar y prevenir la homosexualidad, y el otro de guía para padres para la prevención de su hijo prehomosexual, y yo, caray, somos prehomosexuales y luego ya eres homosexual. Bueno, no, hay que dejar claro que esto no es ni existe en las terapias de conversión, porque la homosexualidad no se cura, no es una enfermedad. Por tanto, al no ser una enfermedad, ni se cura ni se previene. Entonces, me manda estos artículos y ya pasa, ¿no? Yo la verdad es que leí una que otra cosa porque realmente no tienen nada constructivo. Y ya cuando mi hermano pasa su proceso de selección, al final les dan una carta de aceptación de que son admitidos en el seminario. Y uno de sus amiguitos, un amigo, muy amigo de él, no entró. Y cuando yo le pregunto, oye, ¿por qué no entró tu amigo? Dice, es que dicen los padres que tiene conductas homosexuales. Y yo, caray, ¿y por qué no lo aceptaron? Pues porque tiene conductas homosexuales. Y yo le dije, ¿y eso no es discriminación? Pues debería de ser discriminación por cuestión de sexualidad. Y me dice, no. Le dije, ajá, y le digo, y ahora otra duda. Según la Iglesia Católica, dice o piensan algunos que la homosexualidad se cura, ¿por qué no lo aceptaron y lo curaron? Mi hermano obviamente en ese momento no me contestó nada ni me dijo nada, pero fueron preguntas que en el momento me surgieron y fueron muy ciertas. Dije, tú estás diagnosticando, porque eso es lo que hicieron, dar un diagnóstico del chico que tenía tendencias homosexuales. Lo rechazan por el hecho de tener tendencias homosexuales y es un acto de discriminación, ¿no? Entonces, la postura de la Iglesia Católica, la verdad es que es muy conservadora, y digo, hablo de la Iglesia Católica porque es de la que tengo conocimiento y porque también es de las grandes religiones que tienen influencia social y política en el mundo actualmente, y en México y Latinoamérica ni se diga, ¿no? Hay una cantidad de fieles católicos increíble. A lo que voy con esto es, si Dios me está haciendo a su imagen y semejanza, porque ese mismo Dios que se ve reflejado en sus feligreses, porque lo que dicen muchas religiones, incluso la religión católica lo menciona mucho, de dónde puedo encontrar a Dios en tu prójimo, ¿no? Dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si ese prójimo en el que yo tengo que ver reflejado a Dios me está discriminando, me está odiando, entonces el Dios que tú me estás mostrando es un Dios de odio. No sé, ¿tú qué opines, Luis? Mira, nosotros, nuestro concepto de Dios te lo comentaba, es muy humano. Dios es aquel que te creó, que te va a permitir que tú hagas y deshagas en esta vida, porque al fin de cuentas no es un opresor. Él, si ve que te vas a equivocar, va a permitir que te equivoques. Si va a ver que te vas a caer, va a dejar que te caigas. Porque el primer mandato ético que le da a Abraham es: camina delante de mí, sé íntegro, sé tú mismo. Para el judaísmo, de las cosas más importantes es que seas tú mismo, así como eres, así como te creó. Dios no se equivoca. Entonces, decir que si eres gay, eres lesbiana, estás mal, quiere decir que Dios está mal en lo que hizo. Por lo tanto, no es aprobado para nosotros esos términos. Si Dios te dio una vida y tú eliges hacia dónde inclinar la balanza, es tu decisión. Pero en el judaísmo te hacemos entender, elige cómo vivir, pero eres responsable de las consecuencias. Al rato no vayas a culpar a Dios, es que Dios así lo quiso. No, Dios no. Tú eres tú y eres responsable de tus actos. Es decir, nosotros no creemos en un Dios que ya te hizo un plan de vida y en ese plan de vida tienes que caminar. Dios te da la libertad de ser. Entonces, yo te decía antes del programa, Dios nos hizo a imagen y semejanza. Si tú odias, si tú amas, si tú lloras, si tú sientes, si haces berrinche, es porque el que te creó pasa por las mismas situaciones. Eres imagen y semejanza de Él. Así mismo se define, así lo creemos. Yo soy el que soy, entonces nuestro Dios, y disculpa que utilice ese término de nuestro Dios porque varía los conceptos de otras religiones. Es un Dios humano completamente en todo, que nos hizo a su imagen y semejanza, pero que no interviene en las acciones del hombre. Él te deja ser. Si al rato te equivocas, tienes la oportunidad de hacer teshuvah, lo que nosotros decimos regresar. De hecho, hoy para nosotros es un día muy importante en el judaísmo porque celebramos Yom Kippur, que es el día del perdón completo. Estamos dentro de las festividades principales. Y anoche precisamente en esta celebración de Yom Kippur nos decían en la reflexión,
sé tú mismo sin olvidarte de Dios, sin olvidarte del prójimo, pero sin amarte a ti mismo. O sea, tienes que dejar todo aquello que te haga daño, dejar todo aquello que te haga esclavo para ser libre, pero tomando siempre la conciencia de que quien va a pagar tus actos eres tú. ¿No? Nadie. Si te equivocas, reconoce que te equivocas, componlo y camina. No le eches la culpa a Dios, porque Dios no te va a decir métete en drogas, no te va a decir vete borracho manejando. Al rato hay mucha gente que alguien pasa un accidente porque iba borracho, es que Dios así lo quiso. Oye, no, espérate, Dios no quiere que sus hijos mueran así, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestros actos sin culpar a Dios, ¿no? Porque le atribuimos todo, bueno, todos los que son creyentes le atribuyen todo lo bueno y malo, ¿no? Y más lo malo en ocasiones. Y el detalle, hace rato comentabas algo importante y me gustaría que nuestros radioescuchas de UPAP Radio quisiera explicarme en esto. Hablabas de no hacer de la Biblia un código moral y tienes razón, pero algo que debe quedar bien claro, que la Torá es de los judíos simplemente, no es de nadie más, no pertenece a otro pueblo. Yo no te puedo juzgar a ti si no eres judío con mi ley, o sea, es la ley de los judíos. Si no eres judío no te puedo juzgar como tal. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de religiones, no? Hablando de testigos de Jehová, por ejemplo, católicos también y otras religiones cristianas, usan el Antiguo Testamento, la Torá, las leyes de la Torá, las leyes de Moisés, para juzgar y recriminar a otros, ¿no? Entonces, creo que la religión católica está basada en Jesús, que viene, ¿no? Hasta cierto punto como a estar en contra de esas leyes y decir, a ver, no, aquí están haciendo algo mal, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que yo entiendo, que Jesús vino a decir, a basarse en el lema del amor, ¿no? Sí, para nosotros Jesús viene a cumplir la ley mosaica, la Torá. Dice, de hecho, dice el que vino a cumplir hasta la última tilde de ella, o la última coma que hay en ella. Y dice, y un mandamiento les doy en Mateo 22, 36 al 40, dice, y un mandamiento mayor les doy. Amarás al Señor tu Dios como a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor hacia uno mismo debe de ser expresado en cómo yo te estoy tratando a ti. ¿Sí? Cómo yo te estoy tratando a ti, estoy tratando a Dios. Es decir, cuando en iglesias, y lo que te mencionaba antes de entrar al aire, con el mensaje de una película muy famosa que se la recomiendo a nuestros radioescuchas de UPAP Radio, Plegarias por Bobby. Plegarias. Muy buena. Muy buena. La mamá de Bobby dice, cada vez que yo decía un amén mientras el pastor decía que los homosexuales se iban a ir al infierno, no me daba cuenta que estaba quebrantando el corazón de mi pequeño Bobby. Y poco a poco lo fue rompiendo su corazón hasta que el corazón de Bobby no pudo más, y bueno, en la película se suicida, que fue una película basada en hechos reales. En hechos reales. ¿No? Y el cristianismo en las iglesias de la comunidad metropolitana, pues tratamos de ser ese oasis, ¿sí? y de exponer y compartir un mensaje genuino, un mensaje donde encuentres paz, donde encuentres frescura, donde encuentres esa libertad que necesitas y que entiendas que Dios no nos condena por ser homosexuales, gays, transgénero, transvesti. No, al contrario, Dios nos ama, que Dios no tiene errores y Dios nos creó. Tenemos que vivir una vida sin hacer daño a los otros, efectivamente, como dice nuestro compañero Luis. La vida la tenemos que vivir sin perjudicar y valorando nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestras acciones. Sí, claro, y esto se ve reflejado también, en la Biblia hay otro versículo muy importante que dice que con la vara que midas te tomarán la medida, ¿no? Esto es parte del Nuevo Testamento. Mencionabas algo importante que decías que Jesús en este caso vino a dar un mensaje de amor y decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Ese creo que fue el mensaje principal de Jesús, de ese amor de entrega, de dar la vida por los amigos, de amar al prójimo. Y creo que eso de alguna u otra forma no se ve reflejado en ciertos líderes religiosos y algunos fanáticos religiosos,
porque a mí me pasó en cuestión familiar. Les digo, mi familia es muy católica, una tía que por cierto da la hostia, lo que le llaman los católicos, dan la hostia, la eligieron especialmente para eso, es decir, lleva el cuerpo de Cristo a otras personas. Cuando yo salgo del closet, la boca le hirvió de cosas de no sé ni de dónde casó, o sea, me dijo hasta de lo que iba a morir, dijo que me iba a morir de sida, Te iba a exorcizar. que me iba casi que me iba a exorcizar, ¿no? Y me llevaban así como a la iglesia. La verdad es que nunca, mi miedo era que me llevaran a un grupo de conversión que existen y que están en México y que desgraciadamente están apoyados por algunas religiones, en donde lo único que hacen es traumatizar a los chicos. A mí me tocó tener un conocido que lo llevaron a un grupo de conversión. Lo único que hacen es torturarlos, o sea, torturarte para, según, hacerte cambiar o convertirte de la homosexualidad. Y creo que por ahí no va. Creo que el mensaje más importante de las religiones, como tú dices en el caso del judaísmo, es conservar la integridad humana, con un Dios humanista, con un Dios que te ama, pero que te corrige también, ¿no? Entonces, creo que es importante para la comunidad y para la sociedad en general que las religiones pues no, si bien no se sumen, digo, no hagan más daño ya del que ya están haciendo con sus comentarios homofóbicos. Casos de la Iglesia Católica, repito, con sus mensajes de homofobia y que los gays se van a condenar, se van a ir al infierno. También tengo el caso de unos conocidos que son testigos de Jehová, que bueno, ya no sé quiénes son peor, si los testigos de Jehová, los católicos. Sí. Digo, no se trata de juzgar, pero son religiones muy conservadoras. Es que y aquí entra lo que la mayor amenaza para el ser humano, pues es la ignorancia. Claro. Sí, y son precisamente, hace rato decías, hay una interpretación verdadera, genuina, absoluta de las escrituras. No, pero sí hay principios, hay reglas que se tienen que acatar para poder entender, comprender y comprender las escrituras. En este caso la Biblia para los cristianos, sí, tenemos leyes hermenéuticas, exegéticas, para comprender que tristemente muchos pastores y muchos líderes religiosos no las llevan a cabo por ignorancia, ¿sí? Porque de la noche a la mañana se autodenominan o según ellos reciben una revelación, les habló alguien algo y ya son pastores, ¿no? Y no pasan un proceso de formación académica en el cual van a recibir las herramientas para poder entender y comprender lo que después van a tener que enseñar. Y ese ha sido el error del cristianismo, que no que la Biblia llegara a todos, sino que muchos se autodenominan líderes sin haber pasado la formación necesaria. Y entonces cuando cae en esto, en el fanatismo que ha matado, que ha segregado, que ha quitado del cuerpo de Cristo una parte esencial de ellos, y que son las personas LGBT, y que Jesús nos ve como todos, ¿sí? Como una persona más, como un ser humano, sin un eres LGBT, te voy a tener consideración. No, para Jesús somos iguales. Sí, y eso es lo que voy, que te decía hace rato, ¿no? Que Jesús vino, en el caso de las religiones cristianas, Jesús vino a dar el mensaje de, bueno, voy a coger a los leprosos, a las prostitutas, en el caso de que defendió a María Magdalena cuando la iban a matar a pedradas, o este asunto de que vino por los desamparados, ¿no? Y este mensaje de que Jesús, los cristianos o los católicos dicen que Jesús está clavado en la cruz precisamente con los brazos abiertos porque recibe a todos, ¿no? Pero entonces ahí viene el conflicto que tengo nuevamente, que me dan el mensaje, o me dan el mensaje de un Dios de amor, de un Jesús amoroso, pero entonces ya cuando soy diferente a lo que sus leyes o creencias morales que tienen, solo hombre y mujer, entonces ya me discriminan y me hacen a un lado. Y entonces, ¿en dónde queda ese mensaje de amor que tú quieres mandar? Claro, y es por eso que nace la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, para decirle a la gente, no están solos. No están solos. Si en tu iglesia bautista, pentecostés y la que sea, te están diciendo que te vas a ir al infierno por ser quien eres, por nacer así, por ser así, y porque no le haces daño a nadie,
ven a la iglesia de la comunidad metropolitana. No somos perfectos, pero vas a encontrar un esparcimiento, un lugar donde puedas estar libre, donde tu creencia y tu sexualidad no están en contradicción, o donde no tienes que meterte al armario. Y hay un poema muy subversivo que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó del armario. No, lo escribe Carlos Osma, se lo recomiendo a las personas LGBT que están escuchando y a los padres y quienes escuchen. Dice, yo soy tu Dios que te sacó del armario, y que no quiere que volvamos a él, ¿sí? Y que vivamos libremente, respetando nuestro cuerpo, respetando al otro, respetando la vida, la libertad y la propiedad privada de todas las personas. Y eso es lo que exponemos en la ICM, que todos son bienvenidos y que no tienes que volver a ocultar quién eres, porque estar ocultando quién eres pues es estar diciendo, Dios, estás equivocado como me hiciste, y no, Dios no se equivoca. Sí, claro, creo que el concepto de las religiones es que es un Dios omnipotente que no comete errores, no tiene ni principio ni fin. Y en el caso del judaísmo, ¿cómo acogen a la comunidad LGBT? Me refiero en cuestiones de que, quiero decir, si algún radio escucha es parte de la comunidad LGBT y digo, creen en un Dios o pertenecen a alguna religión, pero no se sienten acogidos por su religión, porque quieras o no, como lo hablabas de la película de Plegarias por Bobby, donde este chico es cristiano, me parece, no sé de qué religión es, y bueno, el sacerdote empieza a decir como sermones de odio y demás, y pues él crea conflictos en sí mismo y llega al suicidio, ¿no? Que para algunas religiones el suicidio es el pecado más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo acoge la religión judía a los chicos de la comunidad o chicas trans, etcétera? Dentro del judaísmo lo que se busca, independientemente de tu preferencia sexual, es que tu formación sea, lo vuelvo a repetir, humana. Si alguien llega con esas preferencias, lo único que se le orienta es, hagas lo que hagas, que sea en función de tu felicidad. Haz aquello que te busque ser feliz, solo toma en cuenta que no vayas a cometer actos que denigren tu persona humana, ¿no? Si eres feliz siendo gay, si eres feliz siendo lesbiana, vívelo, gózalo, disfrútalo, pero hay leyes que tienes que seguir. Hay, como todos los pueblos, como todas las religiones, tenemos un código que tienes que seguir, que ese código simplemente te va a ayudar para que seas mejor. Si no lo quieres seguir, pues ya es tu responsabilidad. Pero no tenemos como una catequesis, porque para empezar no lo manejamos así para homosexuales, sino es una enseñanza general, sin diferenciar las preferencias. Si alguien en particular se acerca, se le puede orientar, pero en ningún momento se le va a señalar, se le va a juzgar, simplemente se le va a ayudar, se le va a dar consejos de cómo perfeccionar esa parte humana que a lo mejor en su momento está pasando. Si ha habido chavos que de repente se acercan conmigo aquí en Jalapa, vienen perseguidos por su familia, por su propia escuela, porque en la escuela hay mucho bullying, todavía pareciera que no, pero sí lo hay. Y me dicen, ¿qué hago? Les hacemos una invitación primero para que busquen qué los hace ser felices. Si realmente lo que están haciendo en este momento les está ayudando a ser felices, o si no, ¿qué puedes cambiar? Obviamente la homosexualidad no es una gripa, que te tomas una pastilla y se te quita, pero sí puedes encontrar un camino de cómo vivirla de una manera que te hace pleno. Yo conozco y tengo amigos que son transgénero y no son, vamos a llamarlo así, de la comunidad. Ellos viven su vida muy individualmente y son felices. Y eso es bueno, ¿no? No hace falta salir a la calle para gritar, véanme, soy gay. A veces la homosexualidad debe ser algo muy íntimo, muy propio, para que lo vivas más pleno, lo vivas más feliz. Sí, bueno, creo que en este aspecto voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, Luis, porque creo que sí es necesario visibilizarnos y no visibilizarnos en el hecho de decir, bueno, véanme, soy gay, ¿no? Como tú decías, pero sí visibilizarnos con el hecho de decir, aquí estoy, existo y soy una realidad. Y no me pueden hacer a un lado. Fíjate que María, una autora economista española, escribe un libro llamado Afrodita desenmascarada. Es un libro feminista liberal y en el que dice, mira, y nos puede aplicar a las personas LGBT, el empoderamiento de la mujer o
traduciéndolo a nuestras palabras, el empoderamiento de las personas LGBT no está en cuántas marchas realices, sino en el poder, en el lugar estratégico donde estás. Y ella recomienda y dice, mujeres, no es necesario a que un político te dé tu empoderamiento femenil. Es necesario que, o es obligatorio que tú te levantes y dejes de estar sintiéndote la oprimida por el patriarcado y empieces a sacar tus dones, tus talentos, tus actitudes y conquistes. Si conquistes tu empresa, tu negocio, lo que quieras poner y dejes de estar dependiendo de ello, ¿no? Las marchas han sido necesarias hasta un cierto punto y es verdad. Y hay mucha gente que lo va a seguir haciendo y están en su libertad. Para otras personas, y lo que yo comprendo lo que él dice, vivir tu sexualidad o vivir tú a partir de del individuo, de la individualización, es mucho mejor, ¿no? En este caso, la iglesia de la Comunidad Metropolitana no es una iglesia para gays, es una iglesia para todos, donde las personas LGBT, y no digo comunidad, sino personas en sí, personas individuo, han encontrado un lugar de esparcimiento y donde predicamos sobre el respeto, la tolerancia, el cómo manejar nuestro dinero, temas actuales, temas de relevancia, ¿sí? No todo el tiempo estamos predicando de personas LGBT, no, tenemos nuestras predicaciones, nuestras guías, nuestros estudios están enfocados para vivir la vida hoy y aquí, ¿sí? Ok, muchas gracias Isaí, muchas gracias Luis por acompañarme, sí. Creo que estuvo muy interesante el programa el día de hoy. Quiero agradecerles su presencia, también a Rosa Feijo, que se encuentra, bueno, enferma. Pronta recuperación para ti, Rosa. Recuperación, Rosita, saludos a donde estés. Gracias chicos, bueno, a nuestros radioescuchas, gracias por escucharnos. Les recordamos que estamos aquí en UPAB Radio, en Facebook o en la página de www.upab.edu.mx o también en el grupo de Jalapa LGBT. Agradezco la presencia de los invitados y bueno, radioescuchas, para finalizar el programa, pues creo que nos queda claro que Dios no está peleado con la homosexualidad. Posiblemente algunas religiones estén peleadas con ellas, pero creo que Dios no lo está, y si alguno quiere acercarse a alguna religión para sentirse a gusto consigo mismo, bueno, podrían acercarse al judaísmo o a la iglesia metropolitana, que digo que son iglesias que tienen la apertura para todos y para todas, sin discriminación y sin ningún tipo de homofobia. Sin más preámbulos, pues me despido y los esperamos en el siguiente programa, miércoles a las 11 de la mañana, con el tema de políticas públicas. Esto es UPAB Radio, Unisexo Divergente. Muchas gracias. Gracias. Unisexo Divergente, lo hemos platicado.